En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Ha llegado el tiempo de unir la realidad con la ficción, tiempo de conocer historias reales que nos sigue llamando la atención que ninguna plataforma les haya hecho un hueco en su catálogo y que nosotros desde aquí reivindicamos en Esto tiene una serie. Una de las personas que me acompaña este verano a bucear en estas rocambolescas historias y buscar qué hueco, qué perfil pueden tener en la ficción es Estela Bango. Hola, Estela. Hola, Sastre. De momento llevamos en estas primeras semanas 2 robos. Igual hay que cambiar de género. Más o menos. Nos vamos al cine negro, pero concretamente al cine negro de los años 40, a un arquetipo de personaje, la femme fatale. Este tema de la Velvet, Femme Fatale, dibujaba en fondo y forma a este tipo de personaje. Una música suave, etérea, para disfrazar unas intenciones perversas. Es perfecto, pero la sección de música la tenemos, se ocupa Jorge Sánchez de ella los viernes, así que... Correcto, pero es que la mujer fatal se extiende a todos los niveles de la cultura. Pero tienes razón, vamos a los orígenes. Ya está todo preparado. Ya se hizo la póliza de accidentes, la tengo en el bolsillo. Se cayó y se rompió la pierna, la tienes cayolada. ¿Qué hacemos ahora, Walter? Esperar. ¿Esperar a qué? A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren. No podemos esperar, yo no puedo seguir así. No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar. Hay otras formas. Lo haremos de esta forma. No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza? Mucho, pero no tanto como ir a la horca. Perdición de Billy Wilder. Exacto, una Barbara Stanwyck excepcional, que planea junto a su amante, un agente de la compañía de seguros, asesinar a su marido para cobrar el pastizal de la póliza. Es un arquetipo, como tú decías, mujeres que parecen... Bueno, arquetipo y que tantas veces se sigue repitiendo. Parecen buenas, inocentes, para evacuar a los hombres, para que cometan crímenes por ellas. Sí, esa sería la definición más exacta, pero también nos encontramos el caso contrario en otra película de Wilder, y la mujer que pasaría a la historia como el gran icono de las femme fatale, Marlene Dietrich, en Testigo de Cargo. Yo debía jurar que Leonard era culpable y usted hacerme aparecer como perjura, porque solo así podrían creer que Leonard era inocente. Y usted sabía que era inocente, ya entiendo. No, Sir Wilfrid, no entiende usted nada. Yo le sabía culpable. Y usted le salvó a un asesino. Sigue sin entender nada. Yo le quiero. Another spring, another love. En este caso, la que quiere irracionalmente es ella. ¿Cómo puede ser que las dos sean entonces mujeres fatales? Porque al final es criticar por criticar. Si no es por sus actos malévolos, por un aspecto físico desafiante. Le pasaba a la Dietrich, ¿no? Mirada fija, ojos penetrantes, pelo ondulado y su voz. ¡Qué voz! Another smile, another ride back up to the moon. Tenemos pues 2 ejemplos de femme fatale en películas de Billy Wilder, una interpretada por la Stanwyck, que parecía muy inocente y planeó cargarse a su marido, y otra, la Dietrich, que lo de la maldad era todo fachada. ¿Algo más reciente que aúne esas 2 cosas, que sea mala y que además de ser lo parezca? Todo un clásico de Paul Verhoeven y seguramente el cruce de piernas más famoso de todos los tiempos. Sharon Stone en Instinto Básico. Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida. Sabemos que no lo es, señorita Trammell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas. Escribiendo el libro tiene una coartada. Sí, es cierto, ¿verdad? Llevamos 3 películas de distintas décadas, pero ¿qué pasa con las series, con la pequeña pantalla? A ver, tenemos las telenovelas, ¿no? Injustamente desprestigiadas siempre, y han tenido desde el inicio de los tiempos este tipo de personajes. Pero hay un ejemplo muy reciente y de un caso real, El cuerpo en llamas. Mira, Rosa, yo pensaba que con todo esto que está pasando te ibas a calmar un poco, ¿eh? ¿Pensabas que la muerte de Pedro a mí me iba a venir bien? Que yo te quiero ayudar, joder. Mira, acabo de hablar con la inspectora del caso, ¿sabes? Y me he guardado cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? A ver, dime. Pues cosas sobre ti, para protegerte, porque soy gilipollas. El caso que fue muy comentado no hace tanto, el caso de la Guardia Urbana, pero este no nos sirve porque esta serie precisamente ya está hecha. Buscamos casos de los que no se hayan hecho ficciones, series. Sí, claro, y a eso vamos. La historia que vamos a contar hoy se hará. Y tiempo al tiempo, ¿eh? Vamos a hablar de Mage, la viuda negra de Patraix, uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente de España, condenada en 2020 a 22 años de cárcel por inducir al asesinato de su marido. Pero vamos a remontarnos un poquito antes, a 2017. Mage trabaja en el turno de noche de los
Hospital de la Salud de Valencia. Allí conoció a quien sería el autor material del crimen, su amante, Salva. En los días posteriores a la muerte de su marido, Antonio, la policía grabó algunas de las conversaciones entre los dos amantes. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¿qué va? Jamás te dije que eso yo tenía que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. Pues me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? Puestos los antecedentes, Enrique Figueredo, buenos días. Buenos días. Es escalofriante que nadie se lleve a error. Esto que acabamos de escuchar no es una ficción, es una conversación real entre dos personas amantes que han conspirado para asesinar a un tercero. Que me gustaría que quedara claro, cada vez que escucho estos audios, es sobrecogedor, no tengo otras palabras. Ya lo hemos escuchado. Por ubicar bien a los personajes de esta historia, estamos hablando de un triángulo amoroso que forman Maje, su marido que es Antonio y su amante Salva. Aquí están hablando Maje y Salva después de que se hubieran producido los hechos, vaya. Sí, ahí es justamente él le dice, claro, siempre que me ves vas a recordar, sin decirlo directamente, lo que hice. Y ella le dice, no, de ninguna manera, porque ella lo que pretende es mantener un vínculo siempre, tener bajo control, entre comillas, a su amante. Y de eso discuten. Es decir, bueno, el hecho de que me veas, dice Salva, te va a recordar aquello. Y ella dice, no, ya te prometí que eso nunca ocurriría. Esta es la situación. Hablamos de un triángulo amoroso, que luego veremos que es un poco más complicado, porque igual es un cuadrilátero o un pentágono. La muerte, el acuchillamiento de Antonio Valla lo planean Maje y Salva. Sí, es así. Maje, muy poco a poco, ellos se conocen en el turno de noche del hospital, en la Salud de Valencia. Uh-huh. Y bueno, ella es la enfermera, él es un auxiliar, coinciden a veces en el turno de noche, le hace labores auxiliares, etcétera, etcétera. Ahí se va fraguando una amistad que desemboca al final en un apasionado idilio. Ella le escribe cartas de amor, es una cosa muy fuerte. Pero poco a poco va deslizando que ambos están casados, ella va deslizando poco a poco que su vida marital es muy complicada, después que ya su marido la tortura psicológicamente, después que la está, digamos, agrediendo físicamente, y le va planteando un escenario en el que su eventual relación entre Maje y su amante Salva no va a poderse nunca desarrollar plenamente si su marido no desaparece. Probablemente el primer día no le dijo hay que liquidarlo, ¿no? Pero eso es lo que va sembrando y finalmente eso llega a desarrollarse plenamente y es, en fin, ella le informa de cuáles son los movimientos, porque Antonio es asesinado en el parking donde solía dejar el coche. ¿Cómo se sabe que ella es, digamos, la mente pensante o quien tiene la idea y Salva es la mano ejecutora, la que hace este acuchillamiento? El desencadenamiento final es cuando finalmente Salva confiesa y dice que lo prepararon juntos. De todos modos, y quizás nos estamos avanzando un poco, pero cuando son detenidos a la vez. Lo que pasa es que el papel de cada cual no acaba de estar claro. Todo hace suponer, por el tipo de crimen, lo ataca a traición en el aparcamiento, son muchas puñaladas. Ella tenía una coartada perfecta porque efectivamente no estaba allí. Y es finalmente el análisis psicológico de ella. En fin, hay muchos elementos coincidentes que hacen que efectivamente se llegue a la conclusión de que la inductora es ella, pero que de alguna manera es una confabulación al 50%. Claro. Y de hecho, Pero fíjate, Enrique, una confabulación al 50%, pero sin embargo es ella quien en todas las crónicas, en fin, en la historia ha quedado como ella es la que lo trama y él el que ejecuta la idea que ha tenido ella. Sí, en esto tuvo mucho que ver el papel de los psiquiatras y psicólogos forenses, que trazaron un perfil de Maje, la verdad es que muy marcado en el sentido de frialdad, inteligencia, capacidad de manipulación, decisión, falta de empatía.
justo todo lo contrario de lo que le ocurría a Salva. Un hombre voluble, vulnerable, influenciable, en este caso completamente, digamos, enamorado hasta como hemos visto, hasta un límite completamente patológico, ¿no? Que es lo que en un momento dado en el juicio le preguntó el fiscal, pero oiga, usted estaba llegando a un acuerdo, dice, bueno, es que yo quería hacerlo porque la amaba, ¿no? Le dice, bueno, pero el intercambio era matar a una persona, ¿no? Él llega hasta el punto de ser manipulado o no. Quiero decir, matar a una persona es un extremo, es lo que el fiscal le dice, y por eso él también fue condenado, obviamente. Claro. Y hay más pasajes de la conversación que tuvieron los dos. Sí, claro. Siempre te lo he dicho, que tú puedes hacer absolutamente lo que creas conveniente, absolutamente, siempre, Sí, porque ya. no hay nadie dueña de ti. Pero, pues... Vale, pues te lo contaré. Si quieres sufrir, te lo cuento. Pero vamos, igual que tú puedes hacer lo que quieras, sigues viviendo con tu familia, estás bien, yo también no iba a estar sola sin conocer a nadie. Ya. Pues eso es lo que te quería preguntar. Aquí, Enrique, ¿de qué hablan? A mí en esta historia. Madre mía, yo Mira, ya fíjate. bastante tengo, ¿sabes? Como para estar preocupándome por eso. Preocupándome por los sentimientos de su amante, que acaba de matar a su marido porque ella se lo ha pedido. Atención. ¿De qué están hablando? Bueno, Maje no solamente tenía a Salva como amante, y esto lo describo tan fríamente como es y como consta en el procedimiento, que ella, en fin, mantenía varias aventuras en paralelo o relaciones festivo-afectivas, sexuales en paralelo, al menos entre 4 y 5 personas. Entonces, a través de informaciones que le van llegando a Salva, va descubriendo que mientras fueron amantes y el marido de Maje estaba vivo, Salva no era el único. Había un fisioterapeuta, había un publicista, etcétera, etcétera. Hay una lista de amantes, algunos de los cuales declararon en el juicio que efectivamente ella había de alguna manera introducido la idea de que quizás su marido era una mala persona y que si la podían ayudar perdón, a de alguna manera a poner fin a ese problema. Y ahí es donde Salva se va minando. Cuando va descubriendo, porque tiene un amigo policía, que el amigo policía hace un doble juego y evidentemente le da confianza a Salva porque es uno de los principales sospechosos, y Salva, creyéndose que su amigo, digamos, viene con buenas intenciones, entre comillas, le va contando cosas. En ese intercambio de informaciones, cuando Salva va sabiendo que hay otros hombres, que no es el único, y quizás, bueno, pues poco a poco eso le va minando. Fueron condenados los dos, no sé si a la misma cantidad de años. No. Maje fue condenada a 22 años porque le aplicaron el agravante de parentesco. Y él finalmente fue condenado a 17 años. O sea que ella fue, a pesar de no ser la autora material, tiene una pena mayor. Se la han impuesto. ¿Y hubo solo el móvil, digamos, pasional, o también influye el económico? Bueno, eso es un elemento que también se discutió mucho durante el desarrollo de las investigaciones y luego en el juicio oral. Había suscritas unas pólizas de seguros, concretamente en Santa Lucía. De hecho, se comenta en varias de las conversaciones. Salva le dice, bueno, ahora lo que tienes es que estar tranquila, gestionar, que yo le ayuda a gestionar el cobro de los seguros, etcétera, etcétera. Y todo esto con la madre de Antonio, es decir, el asesinado, diciendo que Maje se había portado muy mal con ellos, que no les había dejado ni entrar en el piso para llevarse ni siquiera un recuerdo de su hijo. Y siempre se mantuvo la posibilidad. Además, era una póliza bastante suculenta, lo cual hubiera permitido a Maje pues pasarse una larga temporada pues muy tranquila, disfrutando de una nueva vida, porque una de las cosas que llamó la atención a la policía, a los investigadores, es que Maje recupera su actividad social, que nunca la había abandonado, pero al menos no públicamente, de una manera muy intensa, cuando el fallecimiento el asesinato de su marido era muy reciente. Hay una inspectora de homicidios de Valencia que lo explica, dice, nos sorprendía de sobremanera que hablábamos con ella y a los 2 minutos se ponía a chatear como una loca, como si aquello no fuera con ella. Todo eso les llamó mucho la atención y centraron todavía más, si cabe, los ojos en ella. ¿Qué es de ella ahora? Bueno, de ella y de él. Están en la cárcel los dos, claro. Sí, están en la cárcel los dos. Las últimas noticias, lo comentábamos con Estela cuando hablábamos de este asunto, es que ella se quedó embarazada de un preso. Es que las relaciones que ha tenido ella dentro de la cárcel también han sido muy intensas y numerosas, porque uno de los elementos que finalmente hizo que Salva
diera marcha atrás a su inculpación, porque él en todo momento la quiso salvar. Dijo, no, la culpa es mía y solo mía. Perdonar. Es que se entera que estando en prisión y ellos retomando la relación por carta, unas cartas súper apasionadas en la que decía, te agradezco mucho, yo te voy a cubrir, etcétera, etcétera, se da cuenta de que tiene un lío con un preso. Y aquí es cuando Salva hace el clic, la hija de Salva le aprieta mucho, le dice, papá, esto tiene que cambiar, esto no puede ser, no tienes que cargar tú solo con la culpa. Finalmente llama al juez y le dice, señoría, quiero cambiar la declaración. Pues ella ha tenido una relación con un preso, con otro después, y ha tenido un hijo en la cárcel. Esto es lo que sabemos, y él, pues ahí está, en Picassent, creo, acabando de cumplir una larga condena por el asesinato de un hombre, a sangre fría. Fue un juicio muy mediático este de Patraix, con jurado popular, y esta es otra pregunta que te quería hacer. ¿Hasta qué punto el jurado se ve cuando son casos así de mediáticos? Es verdad que en principio el jurado está aislado y demás, pero ¿hasta qué punto es posible abstraerse de toda la presión, el debate mediático, los juicios paralelos y demás? Mira, lamento decirte, Sastre, que en España el jurado no está casi nada aislado. Ya. No es los Estados Unidos. No es las pelis, ¿no? Que conocemos. No, aquí el jurado se va a su casa. Cuando acaba la sesión del juicio se va a su casa, ve los telediarios, lee los diarios, consulta las webs, hace lo que quiere, ve las redes sociales, etcétera, etcétera. El sistema no está como para tener confinado al jurado, que sería lo más... En puridad sería lo mejor. Hubo mucho debate que no tenía que ver con el debate jurídico, fue justamente con de lo que hemos hablado, ¿no? Ese arquetipo de mujer fatal, que si de alguna manera se estaba condenando a Maje por ser una mujer sexualmente muy activa. Yo creo que se puso de manifiesto, esta es mi opinión personal durante el juicio, que eso no era así. Es decir, las aventuras amorosas que hubiera tenido Maje durante los hechos que desembocaron en el crimen contra su marido, bueno, más bien era una herramienta que ella utilizaba para conseguir un fin. Yo creo que el jurado debió ser lo suficientemente consciente de que no podía condenar a una mujer por tener muchas relaciones sexuales, sino por haber convencido a un hombre de que matara a otro. Pero hubo un debate con este asunto. Y el jurado, pues supongo que abstraerse, pues es muy difícil, porque realmente se habló mucho del caso. Sin embargo, todavía no hay una serie sobre el caso. Llegará. La habrá. Se me ocurren actrices, que no voy a decir ninguna. De momento, lo que vamos a hacer nosotros es escuchar el tráiler, porque siempre acabamos de la misma manera con el tráiler de qué serie saldría de aquí. De los creadores de El robo del diamante púrpura y El asalto a la oficina de Hacienda, llega una historia de pasión. Nada de esposas ni... No voy a utilizar ningún artilugio, solo tú y yo. Y muerte, una pareja de amantes escalofriante, con un solo plan: asesinar al marido. Basada en las llamadas reales de los días posteriores al crimen. Si le habían puesto por 2 años... Pues María Jesús Moreno Maje, en el papel de la mente pensante. Y con ese delito son 20. Y Salvador Rodrigo interpretando a la mano ejecutora. Te digo yo que respires. Respira tranquila. El homicidio que conmocionó al país. Un juicio mediático, arrepentimiento y manipulación. La viuda negra de Patraix. Próximamente en las mejores plataformas.
Figueredo, gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego.